Dios. Hablamos del sacrificio del Cordero, hablamos de la sangre del Cordero, y en esta noche vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19. 7 y 8. La palabra del Señor dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y mire usted, y su esposa se ha preparado, y a ella, su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y su esposa se ha preparado, dice el versículo 7. Y su esposa se ha preparado. En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Acuérdese que José estaba desposado con María, ¿se acuerda? Esa porción de la Escritura. Muy bien, bueno, que Dios bendiga esta palabra, hermanos. La pregunta a la que vamos a contestar en esta noche es: ¿quién es la esposa del Cordero? ¿Ok? Entonces quisiera en los próximos minutos que juntos estudiemos una serie de pasajes de la Escritura que nos provocan el pensamiento. Le voy a decir por qué. Porque si usted comienza a escudriñar, o usted va a un seminario, o lo que sea, usted va a leer o va a escuchar cosas como estas: que en el Antiguo Testamento Dios estuvo casado con Israel. Y si Dios estuvo casado con Israel, ¿cómo está eso que ahora Dios está casado con la iglesia? ¿O se va a casar con la iglesia? ¿Cómo funciona esa situación? Entonces la pregunta normalita, ¿verdad?, que uno podría buscar es decir: bueno, si Dios estuvo casado con Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuándo se divorció Dios de Israel para casarse con la iglesia? Pues, si es que las cosas pasaron de esa manera. Otras personas dicen, hablando acerca de Body of Christ, hablando acerca del cuerpo de Cristo, dicen algunos que la iglesia no puede ser el cuerpo de Cristo y ser la esposa de Cristo al mismo tiempo. Y de ahí surge una serie de opiniones y situaciones. Ahora, a media semana lo que hacemos es estudiar la Biblia, ¿ok? Es descubrir estas cosas. No pretendo tener todas las respuestas, sino casi todas, pero no todas las respuestas. Just kidding. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice al respecto. Veamos el pacto de Dios con Israel, que se supone que algunos eruditos o estudiosos de la palabra creen que este pacto de Dios con Israel sucedió allá en el monte Sinaí. No es para confundirse, pero en más de alguna oportunidad Dios llama en el Antiguo Testamento a Israel como la esposa. Le dice su hijo también. Y bueno, vamos a ver Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 en el Antiguo Testamento, y vamos a ver el versículo 9. Dice la palabra del... Ezequiel
capítulo 16. Ahí estamos. Versículo 9, corazón. Muy bien. ¿Lo tiene? Ya lo encontraron dos por lo menos, suficiente para ver el pasaje de la Escritura. Dice el Señor: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Sí, el 8 está bien, está bien. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré. Ponga atención a esas palabras que son bien importantes, la palabra pacto, porque el pacto es un contrato. Y dice Dios: y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Mire usted: y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado. Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Bueno, esa es una porción donde se nos dice que Dios hace un pacto con la nación de Israel en el Antiguo Testamento, donde Dios se declara a sí mismo ser el esposo de Israel en esa porción de la Escritura. Ahora, veamos otra en Jeremías capítulo 3, por favor, versículo 1. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, hablando Dios a Israel, le dice: has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar tú te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Mire, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá, porque acuérdense que el reino estaba dividido. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, y ponga atención, y dado que carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Va. Dios mío. Total, una sola. Ahora, vamos a leer otra porción de la Escritura para explicarle este asunto, las tres cosas de una sola vez. Deuteronomio 24, 1. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice Dios. Ahora fíjate, la presentación de este panorama es el siguiente. Dios escogió a la nación de Israel. De hecho, si usted lee despacio la Biblia, no es que Dios la escogió, Dios la formó, ¿verdad? Porque llamó a Abraham de Ur de los Caldeos,
Abraham era pagano, de ahí lo llamó y ahí comienza toda esta situación hasta que nace Jacob y nace, bueno, que es Israel, etcétera, etcétera. Entonces Dios formó la nación de Israel, hace pacto con la nación de Israel, le dice: tú serás mi mujer, yo voy a ser tu marido. Ese es el pacto que hace. Pero resulta que Israel fue infiel. Entonces Dios, si usted le pone atención a los pasajes que hemos leído, le llama ramera, le llama prostituta, le llama infiel. Le está diciendo: te fuiste con tus otros maridos, has prostituido con todos tus amigos. Todo esto para tratar de decir que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue una nación idólatra. Le habla de los Baales: te fuiste con los Baales, te fuiste en pos de otros dioses. Entonces dice: te has prostituido, dice el Señor. Ahora, en el mismo versículo, Dios dice: ¿será que Dios va a guardar el enojo para siempre? ¿Será que Dios no va a dar oportunidad para que Israel se arrepienta? Ok, entonces nos presenta esto, pero dicen otros teólogos que este pasaje de la Escritura, mire lo que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare porque ronca, no, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no dice qué, le escribirá el qué, carta de divorcio. Es el mismo divorcio que conocemos ahora. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Lastimosamente eran las cosas así. Siguiente versículo. Salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, la mujercita. Pero si la aborreciera este último, es decir, tiene su mujer, usted encuentra una cosa indecente en ella, no quiere más, le dice: mira, aquí está tu cartita, mi hija linda, ¿verdad? Que Dios me la bendiga, muchas gracias, nos vemos. Adiós. La mujer se va y tiene la oportunidad de casarse con otro hombre. Pero la mujer va y se casa con ese otro hombre. Pero ese otro hombre le encuentra otra cosa indecente a la mujer. ¿Ok? Dicen que si el río suena es porque piedra lleva, ¿verdad? Bueno, le encuentra una cosa. Entonces la mujer ya la despidió el primero, ya se divorció del primero, ahora se divorcia del segundo. ¿Qué es lo que la mujer puede hacer? Entonces dice el versículo 3: pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la toma por mujer, la mujer queda viuda en este caso, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. ¿Ok? Después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Simplemente quiero poner las cosas sobre la mesa. Entonces, dicen unos teólogos: bueno, Dios le dice a Israel: tú eres mi esposa, yo soy tu marido, estamos casados, tenemos un pacto. Y los pactos son eternos, los pactos que hace Dios. Pero ahora resulta que Israel comete varias cosas. En primer lugar, rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, rechazaron su voluntad, se prostituyó con la idolatría. Entonces dice Dios: sos una prostituta, le dice Israel, te has envilecido, eres una ramera, has sido infiel conmigo. Entonces comienza a decir todo este montón de cosas a la nación de Israel. Y ahora dice el Señor: bueno, ¿pero acaso voy a guardar mi enojo para siempre? Y dicen unos teólogos: Dios le da la oportunidad a la nación de Israel para que se arrepienta y vuelva a Dios, y Dios la vuelve a tomar. Pero otros, como hay algunos, ¿verdad?, que tienen un problema para cada solución, dicen: no, Dios no puede hacer eso, porque Él mismo escribió en Deuteronomio capítulo 24 que Él no puede tomar a la primera mujer. ¿Estamos hasta aquí bien? Qué gran lío, ¿verdad? Ahora, en vista de que Israel fue infiel, Israel se prostituyó con dioses paganos, Israel hizo todas estas cosas, dicen que Dios llegó un momento que quiso hacer, escúcheme, un nuevo pacto con la nación de Israel. Y esa la encontramos en Jeremías capítulo 31. Echemos un vistazo. Vamos a ver qué dice esta palabra. Que Dios hizo un nuevo pacto. Ay, Dios mío. ¿Qué estamos leyendo? Jeremías 31. El versículo 31, corazón, por favor. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el ¿qué? Un nuevo pacto. Bueno, ¿verdad? Me fuiste infiel, te fuiste,
pecaste con otros dioses, ahora quiero hacer un nuevo pacto contigo. Un pacto con la casa de Israel, un pacto con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Ok? El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un ¿qué? Un marido para ellos. ¿Está claro entonces esta situación? ¿Sabe para dónde lo estoy llevando, verdad? Lo estoy llevando a que el mensaje, el estudio de esta noche se llama La esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Ok, pero entonces la pregunta que surge es, bueno, si la iglesia es la esposa del Cordero y la Biblia dice que Israel es la esposa de Dios, ¿cuándo fue que Dios se divorció con Israel para casarse con la iglesia? ¿O será que Jehová Dios está casado con Israel y la iglesia está casado con Jesucristo? ¿Qué onda pues? ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Amén, hermanos. Va, chévere, pues así me gusta. Entonces, aunque yo fui, dice, como un marido para ellos, dice Jehová, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Bueno, chévere, ese es el nuevo pacto. Ahora, fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 16. No, eso ya lo vimos. Isaías 54:6, mejor. Isaías capítulo 54, versículo 6. Mire usted. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. O sea, lo que Dios le está diciendo es, bueno, yo fui un marido para ti, pero tú decidiste ser infiel. Entonces ahora le escribe el Señor y dice, como a la mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ahora, Isaías 62:4. Este es un estudio, hermano. Usted puede después irse al internet y ahí lo puede bajar. O si no, busque a la hermana Noemí. ¿Está aquí? Va. Dice así: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, ¿cómo serás llamada? Hephzibah, que significa mi deleite está en ella. Y tu tierra Beula, que significa desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Bueno, entonces, hermano, la situación está de la siguiente manera. Dios se casa con la nación de Israel. ¿Qué pasó? La nación de Israel fue infiel. Dios dice, bueno, será que mi enojo será para toda la vida. Pero ya vi el hermano Noemí, aquí está, levante la mano, hermana. Entonces, ¿qué onda? Pues, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el asunto? Ahora, déjeme decirle por lo menos lo que yo creo, ¿verdad?, acerca de esta situación. Israel no puede ser la esposa del Cordero. Algunos dicen que Israel es la esposa infiel que vuelve a su marido. Pero fíjate, Israel, la esposa infiel que vuelve a su marido. La iglesia es la virgen pura que está desposada con Cristo Jesús. Usted se va a encontrar con estos dos pensamientos. Ahora, aquí le doy yo la parte que yo correspondo, la parte que yo entiendo acerca de esta situación. ¿Por qué Israel no puede ser la esposa del Cordero? En primer lugar, por las razones que ya le mencioné. Israel rechazó a Dios, rechazó su palabra, rechazaron su voluntad y se prostituyó con la idolatría. ¿Ok? Ahora, si usted pone atención, en todos los pasajes que hemos leído, encontramos a un Dios llamando a Israel al arrepentimiento. Ahora, le hago una pregunta: ¿cuándo se arrepintió Israel? Nunca.
Dios quería juntarlo, Dios quería llamarlo, Dios quería traerlo otra vez, pero nosotros no vemos. Ahora, no nos equivoquemos tampoco. Yo voy a hablar dentro de un instante acerca de la elección de Dios por la nación de Israel. Pero de acuerdo a nuestro enfoque bíblico de la palabra, ¿okay? Porque estas preguntas surgen, tanto la manera de contestar aquellas preguntas que pueden surgir a la hora que usted lee la Biblia y dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Pues, ¿verdad? O Dios es el esposo de Israel, o Dios es el esposo de la iglesia. Primera, por esa razón. En segundo lugar, hermano, por lo que estudiamos la semana pasada, el Israel del Antiguo Testamento, todavía la sangre única, la sangre perfecta y la que limpia todos los pecados del mundo, no había sido derramada. Eso hace una gran diferencia. Nos movemos ahora o estamos en lo que se conoce con el periodo de la gracia, que es manifestada con la venida de Cristo a la tierra. El pacto de Dios con Israel es un pacto diferente del pacto. Ponga atención, uno fue el pacto de Dios con Israel, que era un pacto condicional hasta cierto punto. Si tú obedeces a lo que yo te pido, te voy a bendecir. Pero si tú me desobedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. ¿Se acuerda? Capítulo 28 de Deuteronomio. Esa era la condición del pacto. Ahora tenemos un pacto en la sangre de Cristo. Lo estudiamos el miércoles pasado. Cuando Jesucristo se reúne con sus discípulos, con sus apóstoles, y le dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Tenemos ahora el nuevo pacto en la sangre del Señor. Entonces Israel no puede ser parte de ese pacto. Por otro lado, hermanos, de acuerdo a la nación de Israel per se, ellos siguen esperando al Mesías. Nosotros creemos que el Mesías es Jesucristo, que ya vino. Pero la nación de Israel, los israelitas, por decir así, los judíos, es importante entender la diferencia entre unos y otros. Y una de las cosas lindas que vamos a encontrar en este viaje a Israel es que tenemos a un hombre experto como es Ángel Gerber con nosotros, donde nosotros vamos a poder hacer todas las preguntas que se le ocurran, la que se le ocurra, la que le venga a la mente, que tenga que ver con Dios, con Israel, con las ciudades en las que vamos a estar. Usted puede preguntar lo que sea. Entonces, no es lo mismo un israelita que un judío. Cuando hablamos de judíos, los judíos tienen que ver con la religión, tienen que ver con aquellas personas que practican la religión judía. Pero un israelita es una persona que nació ahí, ¿ok? Ahora, lastimosamente los árabes que nacen en Israel se identifican más con los árabes que con el mismo Israel. Aunque puede encontrar usted algún árabe por ahí que le diga, no, yo soy israelita porque yo nací aquí. Aunque el resto de su familia, ¿verdad? Tengo otros 4,000 familiares que son árabes. Entonces la mayoría de ellos se identifican más que todo con los árabes. Por leyes del gobierno, un árabe nacido en Israel no puede ser parte del ejército israelí y una serie de situaciones más en medio de ese pueblo. Pero los que practican la religión, ¿okay? Los israelitas es como cualquier persona que haya nacido en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Usted es salvadoreño, usted es mexicana, ustedes son mexicanos, ¿verdad? Aquel es de Cojute, todas esas cosas. Es lo mismo. O sea, ¿qué pasa con todas las personas que viven en El Salvador? Bueno, para poder ir al cielo tienen que recibir a Jesucristo como el Señor de sus vidas y vivir como la palabra nos manda. ¿Qué pasa con todos los mexicanos? De igual manera, con los de Guatemala, de igual forma. Lo mismo pasa con los israelitas. No todo israelita cumple las leyes del judaísmo, porque no todo israelita practica el judaísmo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El día sábado en Israel, el famoso Shabbat, es un día, mira, allá hay 3 días en Israel, vamos a dar cuenta. El viernes no trabajan los árabes, porque es el día sagrado de ellos. El sábado no trabajan los judíos, porque es el día de ellos. Y el domingo no trabajan los evangélicos, porque es el día que ellos van a la iglesia. Imagínense una persona que practica las 3 religiones, ya la hizo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Trabaja nomás unos cuantos días. Pero el Shabbat es el día en Israel que se respeta. ¿Ok? Ese día usted podrá pensar que toda la santa ciudad se paraliza. No, se paralizan los que practican la religión. Ellos no hacen nada, los que practican la religión. Usted está en un hotel y usted está en el piso número 10, apretar el botón del elevador, ya eso es trabajo. Entonces usted entra al elevador y el día sábado pasa eso, el resto de la semana es normal.
Pero el sábado, usted puede apretar lo que usted quiera, pero el elevador va a subir a todos los pisos y se va a abrir en cada piso. Aunque si usted está en el 15, se va a abrir en el primero y se cierra. Se va al segundo, lo abre y se cierra. Va al tercero solito, se abre hasta que llega al 15, para que nadie tenga que estar apretando esas cosas. Los que practican la religión lo hacen. Nosotros nos subimos a los autobuses el día sábado, cosa que es prohibido, para los practicantes de la religión. Y usted le dice al motorista: ¿y usted por qué anda manejando si es prohibido? Y le dice: pues porque yo no soy de la religión judía. Simplemente, yo soy israelí, porque yo nací aquí, pero yo no practico la religión. O sea, hay de todo. El pacto de Dios con la nación de Israel es diferente, mis amados hermanos. Y los israelitas hoy en día necesitan entregarle su vida a Jesucristo para poder ser salvos. Ahora, hay una promesa que tiene que ver con el pacto, que es que al final de la segunda venida, cuando Cristo venga por la segunda vez, que venga con su iglesia, que haya pasado Israel por la tribulación, todo israelí que esté vivo, de acuerdo a la Escritura, va a ser salvo en ese entonces. ¿Okay? Pero mientras tanto, cada uno de ellos necesita entregarle su vida al Señor. Ahora, políticamente hablando, geográficamente hablando, Dios, por capricho divino, hizo de la ciudad de Jerusalén su santa ciudad. Usted echa un vistazo en todas las Sagradas Escrituras y la ciudad de Jerusalén y el pueblo la tierra de Israel es un lugar que Dios ha defendido por todos estos 6,000 años. ¿Ok? Y pase lo que pase, usted se da cuenta que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y yo siempre he dicho una cosa, cuando se trata de situaciones políticas y esto y lo otro, yo tengo el panorama bien claro. Fíjate, nosotros estamos en una situación en estos días con nuestro, está aquí nuestro logo, con el logo. Tenemos una situación aquí en Vancouver con el logo por tener la estrella de Israel. By the way, el logo, hermano, mire, yo he recibido correos que nosotros somos gnósticos, que somos aquí, que en este logo está escondido algo. Ya le di vuelta para todos lados, no hay nada escondido allá adentro, se lo garantizo. Simple y sencillamente la estrella de David, la corona de Cristo y la cruz, donde el Señor fue crucificado. Pero usted sabe la tremenda afluencia de personas árabes que están llegando a Canadá, y en su inmensa mayoría son musulmanes. Entonces nosotros, en vista de nuestros símbolos acá, ¿verdad?, no nos dejaron poner el símbolo de la estrella y el candelabro en el rótulo que está allá afuera. Y cuando teníamos aquí la bandera de Israel, porque estábamos orando por Israel en esa semana, los hermanos de la iglesia canadiense trajeron a unos musulmanes porque los quieren alcanzar para el evangelio, lo cual es correcto, pues de eso se trata, para eso existe la iglesia, para alcanzar a todo el mundo. Cuando ellos vieron la bandera, se salieron del templo. Dijeron que ellos no podían entrar a un lugar donde estuviera una bandera israelí, porque eso quiere decir que pertenece a Israel, y ellos aquí no pueden entrar por esa situación. Entonces me dicen los pastores, hermano, no queremos ser tropiezo a estas personas, que por tener la estrella de David ellos no vayan a venir al evangelio. Yo estoy de acuerdo con eso, a mí se me hace bien. ¿Ok? ¿Significa eso que nosotros no amamos a Israel? Mi punto de vista con relación a la nación de Israel, y digo esto porque escuche y bueno, ya van a llover, ¿verdad? Pero digo porque hay cristianos que están en contra de Israel. Yo le digo una sencilla cosa nada más: si Dios está a favor de algo, you should be in favor of that too. ¿Ok? Si la palabra de Dios está a favor de algo, usted debería estar a favor de eso también. Si Dios, por otro lado, si Dios está en contra de algo, usted debe estar en contra también. Si la Biblia está en contra de algo, usted debe estar en contra también. Simple y sencillamente. Algunas veces vienen personas y nos preguntan a nosotros, los cristianos evangélicos: ¿y usted qué piensa de esto? ¿Y usted qué piensa de lo otro? Hace poco hicieron unas entrevistas a unos pastores. ¿Usted qué piensa acerca del homosexualismo? ¿Qué piensa del lesbianismo? Cuando nosotros representamos la fe y representamos la iglesia y representamos el evangelio, ¿qué importa? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Si es que no estamos, hermano, ese es el lío que tiene la iglesia hoy en día.
que muchos piensan demasiadas cosas y muchos dicen demasiadas cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Váyase a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Lo que la palabra dice, eso es lo que tenemos que respetar y tenemos que creer. Pero es que a mí me han dicho, a usted le pudo haber dicho quien quiera que sea lo que sea. Repito, si Dios está a favor, esté usted a favor. Si la Biblia está a favor, usted esté a favor. Si Dios está en contra, hermanos, somos hijos de Dios y nos sometemos a su voluntad, no podemos aceptar esas cosas. Si la Biblia está en contra, si Dios está en contra, no podemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque la palabra está en contra. ¿Y nosotros qué es lo que somos? Embajadores, es lo que somos. Nosotros no hacemos la palabra, nosotros simplemente la representamos al Señor. Entonces, por otro lado, pastor, cuando hay una guerra entre Israel y los árabes, ¿usted quiere que se mueran todos los árabes? No, de ninguna manera. Si la Biblia nos manda a alcanzar a todas las naciones, hermano, para Cristo. ¿Por qué cree usted que mandamos dinero nosotros a misioneros en diferentes partes del mundo, incluso del mundo musulmán? ¿Por qué lo hacemos? Porque la palabra nos manda a hacerlo. Una iglesia que yo acabo de escuchar a un pastor que dijo: nosotros no vamos a ir al mundo musulmán, a mí Dios no me ha mandado para allá. Una iglesia que no manda misioneros o apoya misioneros en otras partes del mundo podrá decir lo que se le antoje. No es una iglesia integral, porque una iglesia integral nos manda a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es simultáneo. Si alguien dice: no, yo me quedo aquí en Samaria y hay que se mueran los demás, usted no está cumpliendo la palabra, la está cumpliendo a la mitad nada más. Y ese es el problema que tenemos los evangélicos hoy en día, los protestantes. Entonces, esa situación debe ser clara. No estoy mandando a nadie a decir: usted, hermano, al orar por la nación de Israel, entonces pida que Dios bendiga a Israel y que mate a los demás. No, la situación no es esa. Nosotros oramos por el arrepentimiento de todas las personas, que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra del Señor nos manda y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, Israel, nación escogida por el pueblo del Señor, pero volvemos a caer en lo mismo. Es la esposa infiel que vuelve a su marido, que Dios le pidió que se arrepintiera y no se arrepintieron. De hecho, hermanos, fíjate. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que cómo Israel estuvo bajo el cautiverio egipcio. Después de eso tenemos los asirios estuvieron encima de ellos. Babilonia, Babilonia estuvo cuando estuvo Daniel bajo la bota de este imperio. Después de eso tenemos el imperio Meda y Persa con Ciro y con Darío. Y luego tenemos a Alejandro el Grande. Luego viene Roma. Israel sufrió todas esas cosas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se sometieron a Dios, porque no se sometieron a su palabra, porque no se sometieron a su voluntad, y les valió simplemente lo que Dios dijera. Hermanos, mire, Moisés deja al pueblo al pie del monte, se va allá arriba a buscar las tablas de la ley, y cuando bajó, ¿qué fue lo que encontró? Un becerro de oro. ¿Y qué fue lo que dijeron los líderes en ese entonces? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Hermano, es que somos ingratos, mi hermano. Ya se le había olvidado al pueblo cómo Dios había hecho que el mar se abriera para que pasaran en seco. Se les olvidó por completo. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, el pueblo de Israel nunca se arrepintió. Ahora, otra cosa más. Entre el libro, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Entre Malaquías y Mateo, ¿sabe cuántos años hay? 400. Que se le conoce como los 400 años de silencio. ¿Por qué se le conoce como los 400 años de silencio? Porque no hubo profecía. Dios no habló, Dios no dijo nada. El pueblo de Israel se había apartado. ¿Sabe qué es lo que hacía el pueblo? Se compraban sus casas, sus propiedades, adornaban sus propias casas y se olvidaron del templo, hermano. Se olvidaron del día de reposo, se olvidaron de los pobres, se olvidaron de los huérfanos, se olvidaron de las viudas, se olvidaron de todas las leyes que Jehová Dios había mandado, y el pueblo comenzó a vivir su propia vida. Hasta que Dios, pues, se hace carne y habita entre nosotros, y como dijo Juan, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. El pueblo nunca se volvió al Señor. Ahora, echemos un vistazo ahora a algunos pasajes de la Escritura del Nuevo Testamento.
Comenzamos con Efesios capítulo 5, por favor. Así es. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ahí está hablando el Señor. Esto ya aquí tenemos esta analogía de Pablo en este capítulo. Habla a los maridos y da el consejo a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Un momento. Si él está diciendo que los maridos deben amar a su mujer, aquí la comparación que tenemos es el marido con su esposa, Cristo con su esposa. Y ese es el punto nuestro. Al hablar de la esposa del Cordero, lo que nosotros creemos es que la esposa del Cordero no es Israel. Y cuidado, porque usted se mete al internet, usted va a encontrar, hasta nos maldicen a los que decimos estas cosas. Yo estaba escuchando en esta semana, hay pastores que no sé qué 8 cuartos, que no saben ni papa y andan diciendo en inglés y en español, y me imagino que deben haber en otros idiomas también, diciendo que Dios allá se divorció de Israel y que esa es una herejía y que no sé qué, no sé cuánto. Lo que nosotros creemos es que la esposa del Cordero es la iglesia, ¿ok? Y lo que pasó con Israel no significa que Dios haya desechado a la nación de Israel. Se lo acabo de explicar cómo está la situación para ser pues bien parcial en este asunto. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Aquí viene la diferencia. Santificarla, purificarla, lavarla con el agua de la palabra, para presentársela a sí mismo. ¿De qué manera? Lo que no fue la nación de Israel. ¿Ok? Lo que no fue gloriosa, no fue sin mancha, no fue sin arruga, no fue santa, como dice la Escritura. Entonces, volvemos al pensamiento. Israel es la esposa infiel que vuelve a su marido, y la iglesia es la virgen pura desposada con Cristo. Incluso, si usted echa un vistazo a algunos teólogos, como el caso de John MacArthur Jr., John MacArthur Jr. ni siquiera da la explicación en su libro de Apocalipsis de Israel. Él se va de una sola vez diciendo que la esposa del Cordero es la iglesia y da todas las explicaciones pertinentes. Pero si nosotros leemos a otros autores, como el caso de Luis Evis Carballosa, por ejemplo, este español, él da la explicación de ambas situaciones. James of Fawcett Brown da la explicación de ambas cosas, diciendo no, algunos consideran que es Israel, nosotros la mayoría consideramos que es la iglesia de Cristo, y ponen las dos cosas en una buena perspectiva. Entonces, volvemos a lo mismo. La iglesia entonces es la virgen pura desposada con Cristo. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Esta frase que me cae tan mal a mí. No sé por qué me cae tan mal. Tuvo Israel la culpa. Esa palabra me cae mal a mí. Eso de culpa, no sé por qué. Cuando la gente dice, ¿y qué culpa tengo? No, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Tuvo Israel la culpa de haber sido como fue? No. Nosotros somos santificados, justificados y lavados y santos y sin mancha, no por nuestra bonita cara, si mire la cara que tiene usted, por su gracia y por su misericordia y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso fue necesario que el Cordero fuera sacrificado. Por eso fue necesario que el Cordero derramara su sangre. Si no, hermanos míos, si no hubiera sido por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, encontraríamos otras cosas en este libro sagrado. Israel infiel, la iglesia infiel que se fue con otro marido. Si Israel se fue con un marido, la iglesia se fue con 10 maridos. Encontraríamos todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque el pecado sigue siendo el mismo. Pero el Señor, esa es la famosa propiciación. Por el sacrificio. ¿Por qué nos ve Dios justo? Nos ve justos por la sangre del Cordero. ¿Por qué nos ve Dios sin mancha?
¿Tiene mancha usted o no tiene manchas usted? Por supuesto que sí, ni me conteste. Claro que las tenemos, pero somos limpios por su sangre y por su misericordia. Si no fuera por esa sangre, si no fuera por esa misericordia, óigame, estaríamos desechados también nosotros. El próximo estudio, que va a ser no sé cuándo, este próximo domingo, Dios mediante, vamos a hablar acerca del libro de la vida del Cordero. Próximo domingo a mediodía. Pero la siguiente, ¿sabe cuál es? La boda del Cordero. Si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, Dios mío, la boda, quién sabe si hubieran habido boda, mijo. ¿Por qué? Porque la situación es esta. La situación funciona así, ¿ok? De acuerdo a la costumbre judía. El novio, ¿verdad? O los padres hacen los arreglos. Antes era así, hoy no, hoy eso es un relajo. Pero los padres hacen los arreglos y dicen, esa muchacha me gusta para mi hijo, ¿verdad? Entonces, hijo, mira, vení para acá, mira esa muchacha, está regulicho, papá. Sí, pero los papás tienen platita, mijo, entonces, ¿verdad? Y yo pienso que ahí podría ser, entonces ya me está gustando, papá, chévere, ya me gusta. Va, chévere, entonces, vamos, se hace todo el arreglo. Entonces viene el muchacho y va donde los padres. Pero este muchacho necesita tener una dote, necesita tener plata, tener algo. Porque viene él con los papás de la muchacha y le dice, yo me quiero casar con su hija. Eso se llama desposorio. Entonces el muchacho tiene que dejar una propiedad o tiene que dejar algo de mucho valor con los padres y le dice, mire, yo me quiero desposar con su hija. Aquí le dejo este lingote de oro, aquí le dejo esta mi playita, ¿verdad? Que tengo en tal parte, esto es mío, para demostrarle que voy a regresar. Entonces él se va a preparar lugar, ¿verdad? Que puede ser construirle una pieza ya en la parte de atrás de la casa, ¿verdad? Del viejo para no alejarse de la familia, o construir otro lugarcito en otro lugar. Pero mientras tanto la novia, esto puede durar de 6 meses a 1 año. Mientras tanto la novia tiene que estar esperando, ¿ok? Esa novia está esperando, ¿por qué? Porque ella está desposada. María y José estaban desposados. ¿Por qué quiso José dejar secretamente a María? Porque estaban comprometidos. José sin duda había dejado una dote a los papás de María y se había ido a preparar un lugar. Pero ahora resulta que mientras José está trabajando preparando el lugar, le llega un rumor a sus oídos. ¿Cuál cree usted que fue el rumor que le llegó? Oye, José, sí, pues resulta que fíjate que María dice que está embarazada. No, eso no puede ser. Nosotros estamos desposados. Eso es lo que dice la gente. Y José va ahí. ¿Y qué? Se da cuenta que sí. Y quiso dejarla secretamente. Y Dios le habló en sueños. Y le dijo, José, no dejes a esa mujer. Porque lo que tiene en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo. Y dice que José entonces se quedó con María. Pero eso no podía ser. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Esto es lo que ustedes hicieron conmigo. Estaban desposados conmigo, le dice Dios a Israel, y me fuiste infiel, te fuiste con otro hombre, te fuiste con los Baales, te fuiste con otras religiones y fuiste idólatra. Nosotros haríamos lo mismo, pero Dios nos mira a través de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo no estar agradecido con el Padre Celestial? ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Sin mancha, santa. Esa es la Virgen, dice Dios, que yo quiero. Y luego sigue diciendo en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino, mire usted, que la sustenta. Y algunas hermanas están bien sustentadas y la cuida. Algunas están bien descuidadas. Yo digo bien cuidadas, quiero decir, perdón. Como también Cristo a la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos hermanos cuidan a su mujer aquí? Eso, 4 por lo menos, de todos los que están aquí. Dicen que era un día 14 de febrero, día de los enamorados. Y la esposa se levantó y le dijo a su marido, mi amor, le dijo, fíjate que ayer soñé que me habían regalado un anillo.
de muchas esmeraldas. Y el esposo le dijo: espérate para la noche, le dijo, y lo vas a descubrir. A la noche la llevó a cenar y le entregó una cajita adornada muy linda. Y cuando la esposa lo abrió, era un libro que decía cómo descubrir los sueños. Apúntelo, hermano. Segunda de Corintios 11:2 y nos vamos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Mis amados hermanos, la iglesia es la esposa del Cordero, y a su esposa se le ha concedido, eso dice la palabra, que se vista de lino fino. Eso cantamos. Y no solamente Cristo se va a casar, o más bien digo, la iglesia no solamente es la esposa de Cristo, sino que un día habrán unas bodas. Y de eso hablaremos la próxima semana, las bodas del Cordero. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que la podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos regresar a ella, que podamos estudiarla despacio y aprender más de ella, mi Señor. Gracias por ese privilegio santo que nos has dado. Señor, si no es porque tú nos das un nuevo corazón, si no es porque tú nos das un nuevo espíritu, si no es porque tú nos bautizas con tu Santo Espíritu, Señor, si no es por la sangre del Cordero de Dios, si no es por tu sacrificio, Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? Hay tanto que agradecerte, Jesús. Hay tanto que agradecerte, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, todas aquellas cosas que hacemos que deshonran tu nombre. Y ayúdanos, Señor, danos la fuerza para hacer tu voluntad. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, queremos darle la oportunidad de conocer a Jesucristo. Si usted dice: pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida al Señor en esta noche, de conocer a Cristo, de ser parte de lo que es el cuerpo del Señor, la esposa del Cordero. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, la invitación es para usted. Levante su mano o póngase de pie y déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante, la más importante decisión que pueda tomar una persona en la vida: entregarle su vida a Cristo, la única que trae dividendos eternos. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, entréguele su vida a Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, por mi pecado. Te invito a mi corazón, Señor. Gracias por tu muerte, por tu sangre derramada en la cruz. Y en este día te hago el Señor de mi vida, te hago el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, ahora queremos animarle a dar el siguiente paso. Conozca más a Jesucristo, conozca más la bendita palabra del Señor. Padre querido, gracias por tu palabra en esta noche. Despídenos con tu paz, despídenos con tu santa bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos miramos el viernes aquí en la casa del Señor. No hay casa de oración este viernes en las casas acostumbradas. Nos venimos al templo. Bendiciones.